llenas una jarra con el agua de un río turbio, verás pequeños granos de arena y lodo depositándose en el fondo de la jarra. ¿De dónde provienen el lodo y la arena del río? Puesto que el río arrastra la arena y el lodo corriente abajo, el sitio más lógico donde buscar sería corriente arriba. Aquí en la región alta el nacimiento del río es un manantial pequeño y rápido. Lodo, arena y pequeños fragmentos de roca son recogidos y arrastrados por la corriente. Pero, ¿de dónde proceden el lodo, la arena y los fragmentos de roca? Mira a tu alrededor. Por todas partes puedes encontrar materiales que están siendo desmenuzados lentamente en partículas. Materiales que se deterioran y se descomponen paulatinamente debido a la larga exposición al sol, a la lluvia, al calor, al frío y al viento. Se están desgastando. En la naturaleza la erosión ejerce un efecto parecido sobre las rocas. Estas se desmenuzan en pequeños granos de lodo y arena y la gravedad los arrastra cuesta abajo. Finalmente, la mayor parte del lodo y la arena van a parar a un río. Cuando las rocas se hielan y deshielan una y otra vez, se producen grietas. A veces un fragmento de roca desgastada se desprende y la gravedad lo arrastra ladera abajo. Volteadas por la corriente, las rocas se desgastan y se transforman en fragmentos cada vez más pequeños. Todo lo que queda finalmente de una roca erosionada por los elementos es lodo y arena. Estos trocitos de roca descompuesta se llaman sedimentos. Los sedimentos depositados a lo largo de las orillas de un río pueden permanecer en su lugar muchos años, pero tarde o temprano el río los recoge de nuevo y los lleva corriente abajo. Cuando un río se une a otro, se forma un río mayor y la carga de sedimentos de ambos es arrastrada conjuntamente. Al final, la mayor parte de los sedimentos llegan a las relativamente tranquilas aguas de un océano. ¿Qué ocurre con los sedimentos ahora que ya no hay ninguna fuerte corriente que los mueva? Es difícil de explicarlo aquí, puesto que, sea lo que sea, sucede en las profundidades del océano. Será más fácil averiguarlo en un embalse artificial. Una corriente de agua ha estado transportando sedimentos al interior de este embalse durante casi 30 años. Si se vacía el embalse podemos averiguar lo que ha ocurrido con los sedimentos. La arena y los guijarros se han depositado en capas casi horizontales, pero ¿por qué? Los sedimentos fueron transportados hasta este embalse por este río. ¿Qué les ocurrió cuando alcanzaron las aguas tranquilas? Este es un modelo simplificado de una corriente fluyendo en el interior de un embalse. El agua que baja por el cañón representa el flujo normal de la corriente. Como en la naturaleza, la corriente arrastra una mezcla de sedimentos. Cuando la corriente entra en contacto con el agua embalsada, disminuye su velocidad y los sedimentos se depositan. Al cambiar el curso de la corriente, los sedimentos son depositados en un nuevo lugar. Más tarde, la corriente ha cambiado su curso otra vez y vuelve a suceder lo mismo.
La corriente deposita diferentes mezclas de sedimentos en diferentes momentos y lugares, y estos se acumulan unos encima de otros. ¿Cuál es el resultado de este constante cambio? Los sedimentos han sido depositados en capas como los del embalse artificial. Los sedimentos que han sido transportados hasta las tranquilas aguas de los océanos se comportan de un modo similar. Se depositan en las aguas poco profundas cercanas a la costa. Pero los sedimentos no siempre se quedan en su lugar. Este es un deslizamiento de arena en el océano, frente a la costa de California. La arena que pudo haber empezado su largo viaje cuesta abajo desde las montañas, cientos de kilómetros tierra adentro, está siendo todavía arrastrada cuesta abajo por la gravedad. Y hay todavía otras formas de que los sedimentos avancen hacia las profundidades de los océanos. Este depósito representa una pequeña sección transversal del lecho del océano e incluye varias colinas y valles. La desigualdad del fondo se ha exagerado para hacer más fácilmente visibles los resultados del experimento. Observemos lo que ocurre cuando arrojamos dentro del depósito un sedimento de grano muy fino. Pasadas algunas horas, el sedimento se ha depositado en el fondo y ha formado una capa. La capa no es del todo horizontal a causa de la desigualdad exagerada del fondo. Otra cantidad de sedimento arrojada dentro del depósito formará una segunda capa encima de la primera. En los océanos esta capa puede tener solamente unos pocos centímetros de espesor y extenderse por muchos kilómetros. Puede permanecer inalterada durante siglos antes de que otra masa de sedimento sea depositada cerca de ella, quizás por algún terremoto, pero entonces el nuevo flujo de sedimentos cubrirá las capas originales y formarán una capa nueva sobre la anterior. De esta forma, capa tras capa de sedimentos son depositadas en el fondo del océano. Los sedimentos llenarán primero los lugares bajos. Una vez que estos han sido rellenados, las capas depositadas son horizontales, aun cuando el fondo del depósito no lo fuera. Así es que cuando los sedimentos son arrastrados hasta un océano o hasta cualquier masa de aguas tranquilas, estos se depositan en capas horizontales. Estas capas se parecen a las capas de arena suelta que encontramos en el embalse artificial, pero esto es roca dura. ¿Qué es lo que la hizo tan dura? ¿Podría tener algo que ver con ello la presión de muchas toneladas de roca situada sobre ella? Esta es una muestra de sedimento arenoso natural. Veamos lo que ocurre al sedimento cuando lo colocamos bajo una prensa hidráulica y aplicamos 15 toneladas de peso. La presión ayuda a convertir los sedimentos en rocas duras, pero el cambio no es completo. Se necesita algo más para convertir los sedimentos en verdaderas rocas.
Llevemos un trozo de roca arenisca natural al laboratorio y examinémoslo. Con una sierra de diamante se ha cortado una lámina delgada de la roca. Una cara de la lámina ha sido afinada y pulida. La lámina de roca se fija entonces a una platina de cristal. Un pulido complementario reduce el espesor de la lámina de roca hasta alcanzar solamente 25 milésimas de milímetro. Finalmente se monta una cubierta de cristal sobre la delgada sección. Ahora estudiemos esta delgada sección bajo el microscopio. La luz polarizada ayuda a revelar las diferentes clases de partículas de que está compuesta la roca. Podemos ver varios tipos diferentes de granos de arena. Pero, ¿qué es el material que está entre los granos de arena y que parece estar manteniéndolos unidos? ¿Y cómo llegó hasta allí? Esta tubería de riego de una finca está alimentada por el agua subterránea procedente de un pozo cercano. Con los años, el agua ha depositado una costra blanca en la superficie de la tubería. Cuando dejamos caer un poco de ácido sobre la costra, se produce una rápida reacción con formación de burbujas. Esta reacción de burbujeo indica la presencia de carbonato de calcio. Esta roca se encuentra en las colinas situadas encima de la finca. Si se deja caer ácido sobre la roca, otra vez tiene lugar una reacción burbujeante. Debe haber carbonato de calcio en la roca. ¿Pudo el agua haber depositado carbonato de calcio en la roca tal como hizo sobre la tubería? Una demostración de laboratorio puede ayudar a responder a esta pregunta. Utilizaremos un poco de arena suelta y la cubriremos con una solución química que representa carbonato de calcio. Observemos lo que ocurre bajo un microscopio. Por medio de la cámara retardada podemos condensar una hora en pocos segundos. Un material cristalino se desarrolla en los espacios entre los granos de arena, uniéndolos entre sí a modo de cemento. Esto es parecido a la forma en que los granos de arena fueron cementados para formar la roca arenisca. El cemento de carbonato de calcio pudo haber sido disuelto en el agua subterránea que se filtra a través de los sedimentos libres durante muchos siglos, uniéndolos y formando la roca. Las rocas formadas por sedimentos son muy corrientes y siempre están compuestas por capas. Han sido formadas partiendo de sedimentos libres que han sido prensados y cementados durante largos periodos de tiempo para formar rocas sedimentarias duras. En la superficie terrestre, las rocas sedimentarias representan más de las 2/3 partes de su composición. ¿Fueron todas estas rocas formadas por granos y trozos de roca descompuesta? ¿O fueron algunas de ellas formadas partiendo de otras clases de sedimentos? Estas son conchas de animales que una vez vivieron en el mar. Durante periodos de miles de millones de años, a medida que estos seres morían, sus conchas se acumulaban en el fondo en capas junto con otros desechos del océano. Finalmente, las conchas y los otros materiales llegaron a cementarse y a formar la roca sedimentaria llamada caliza. Esta mina de carbón está situada a gran profundidad bajo la superficie de la Tierra.
No encontramos guijarros ni conchas marinas en esta mina, pero algunas veces encontramos las huellas de hojas de plantas. Normalmente las hojas y otros materiales vegetales que caen en un estanque o pantano se depositarán en el fondo y se pudrirán en el agua estancada. Pero no siempre. Si el lodo y la arena son arrastrados hasta el interior del pantano, se acumularán nuevas capas sedimentarias. Cuando grandes masas de materiales vegetales son atrapados y prensados por toneladas y toneladas de sedimentos, los materiales vegetales pueden convertirse en la roca sedimentaria llamada carbón. Y como otras rocas sedimentarias, el carbón se encuentra siempre en capas. Esta mina de carbón está a más de 300 metros de profundidad. ¿Por qué encontramos la huella de una hoja a tal profundidad subterránea? ¿Por qué encontramos conchas marinas en lo alto de una montaña? ¿Y por qué la roca que fue depositada en capas horizontales bajo el agua se eleva ahora tan alto en la superficie terrestre?